Iglesia, hola Casa MTP, gracias por conectarte una vez más a nuestro podcast. Como cada día miércoles, ya se nos está haciendo costumbre tener este tiempo juntos, ¿cierto? Y recuerda que siempre esta es una instancia donde vamos a estar conversando temas que nos desafían, temas que son importantes, temas que nos hacen crecer, temas que nos llevan al siguiente nivel, temas que recargan nuestra vida. Y hoy continuamos con nuestra temporada de amar, ¿cierto? Y vamos a hablar acerca de amar su gracia. ¿Sabes? La gracia de Dios es un regalo que tú y yo no merecíamos. Quizás en tu vida alguien pudo darte algo así, ¿cierto? Un regalo que quizás tú no te merecías. Pero este regalo de parte de Dios trasciende más allá que un regalo que nos pudieron haber entregado antes. Este regalo de Dios, este regalo que es de su gracia, va mucho más allá. Porque por su gracia, Jesús, al morir en la cruz, por ti y por mí, nos dejó entrada libre para que pudiésemos tener una relación genuina con Dios. El punto es que este regalo cambia nuestra vida para siempre. La parte en dos. Porque ya no volvemos a ser los mismos y nuestra vida se va formando conforme al corazón de Dios. Nuestra vida comienza a ser diferente, nuestra vida comienza a ser transformada, nuestra vida comienza a cambiar porque hemos abrazado y hemos sido expuestos a la gracia de Dios, a ese regalo que tú y yo no merecíamos, pero que por su amor incondicional fue dado a nosotros. El libro de Hebreos en el capítulo 4, en el verso 16, dice lo siguiente: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Me gusta demasiado este texto, es un texto súper lindo. Y el autor de Hebreos no solamente nos dice que tenemos una entrada libre al trono de Dios por medio de su gracia, sino que también nos dice que en los momentos que son de dificultad para nosotros, esos momentos que quizás son complejos, tenemos ayuda que viene de parte de Dios. Podemos hallar ese pronto auxilio que viene de parte de Dios. ¿Sabes? La gracia de Dios no solo nos acerca a Él, no solo nos perdona, también es ese SOS que muchas veces tú y yo necesitamos en nuestra vida. Su gracia nos vuelve a encaminar en los lugares donde Dios tiene para nosotros. Es interesante lo que este verso nos dice, porque a veces nos centramos mucho en que la gracia solamente es ese regalo que no merecíamos y que nos permite ser hoy llamados hijos de Dios. Pero sabes, la gracia es tener esa entrada libre delante del Señor y en la cual en cualquier instancia de nuestras vidas, en cualquier temporada de nuestras vidas, podemos ir delante del Señor y decirle, ¿sabes qué, papá? La estoy pasando un poco mal. ¿Sabes qué, Dios? No me está yendo como yo quería que me fuera. ¿Sabes qué, Dios? No todo es como debiese ser. El punto es que por esa gracia encontramos una respuesta de Dios. Por esa gracia encontramos ayuda para las situaciones que tú y yo vivimos de manera cotidiana. Por otro lado, hay un ejemplo de gracia en el Antiguo Testamento que de verdad me encanta muchísimo. Dice la Biblia que David fue un hombre que vivió conforme al corazón de Dios. Y es interesante esta frase que aparece en la Biblia, porque David vive en la época de la ley. Tenemos dos épocas, ¿cierto? La ley antes de que Jesús viniese a morir en la cruz y la época de la gracia, que es la que tú y yo podemos vivir hoy en día. Y David vive antes de que Jesús viniese a morir en la cruz. Vive en la época de la ley,
el tiempo en el cual transcurre el Antiguo Testamento. Y en esta época es donde hay ciertos errores, ciertos pecados, ciertas cosas que quizás tú y yo podemos cometer hoy que podían tener castigos fuertes, castigos que podrían haber sido drásticos para nuestra perspectiva. Pero David logra en ese periodo vivir la gracia de Dios. Y es interesante, porque todos recordamos a ese rey David que con esa historia linda, ¿cierto? Que tocaba su arpa y que esa música espantaba a los espíritus que atormentaban a Saúl. A ese rey David que se enfrentó a Goliat. A ese rey David que reinó en Israel. Pero también David tuvo sus errores. También David tuvo sus pecados. También David tuvo que vivir con consecuencias de sus acciones. Y quizás uno de los errores de la vida de David más conocidos y que quizás se nos viene mucho más rápido a nuestra mente es cuando David envía a uno de sus hombres como carne de cañón, ¿cierto? Lo envía a morir en batalla. ¿Por qué? Porque se fijó en su esposa. Y se dio cuenta que quizás la única manera de poder tener a su esposa para sí mismo era enviándolo a morir. Y lo hizo. Y es súper interesante esto, porque nos muestra a un David que pensó en cómo asesinar a alguien y en cómo encubrir su pecado. En cómo encubrir ese asesinato y en cómo encubrir todo lo que iba a traer como consecuencia. El punto es que en un momento determinado, ¿cierto? Por medio de otro hombre de Dios, uno de sus profetas, este error, este pecado de David es descubierto y es sacado a la luz. Y quizás él debió haber sido apedreado, quizás él debió haber sido expulsado, quizás él debió haber sido condenado a un montón de cosas. Pero sabes, la característica de David es que él tuvo esa capacidad de medir su pecado, de decirle a Dios, ¿sabes qué? Realmente me arrepiento. David no solo era, como dice el texto o como dice la Biblia, un hombre que era conforme al corazón de Dios. David era un hombre que sabía expresar muy bien lo que había en su corazón. Cuando David danzaba, ¿cierto? Cuando David expresaba sus emociones. Y esta es una de esas instancias en las cuales David muestra las emociones y los sentimientos de su corazón. Y saca a la luz ese error y le dice a Dios, ¿sabes qué, Dios? Me he equivocado. ¿Sabes qué, Dios? Necesito que me escudriñes. Necesito que me limpies. Necesito que me hagas de nuevo. Y esa es la actitud del corazón de David que tú y yo tenemos que aprender. Porque David, por ese tipo de actitudes de su corazón, logró vivir la gracia de Dios en la época de la ley. Logró abrazar ese favor de Dios cuando debió haber sido apuntado con el dedo. El punto es que David no solamente fue perdonado por aprender a conocer y a vivir esa gracia de Dios por medio de su arrepentimiento, por medio de esa renovación de su mente, por medio de esa renovación de su ser. No solo quedó ahí. Dios, en su gracia y en su misericordia y en su perfecta voluntad, le permitió posicionarlo como un rey de influencia en la historia de Israel. En otras palabras, ese corazón que David tuvo, que le permitió vivir la gracia de Dios, hizo que este Dios al cual tú y yo servimos lo encaminara nuevamente en su perfecta voluntad. ¿Y qué quiero decirte con esta historia? ¿Sabes? No hay error que no pueda ser perdonado por Dios.
El punto es que tú y yo tenemos que tener la actitud de amar la gracia de Dios como David lo hizo. Y de decirle, ¿sabes qué, Señor? Necesito que tú me perdones si yo me he equivocado. Ese es el punto de esta historia. Ese es el punto de amar su gracia. Que debemos hacerla valer. Que debemos hacerla viva. ¿Cómo? En que nuestra vida sea constantemente transformada. Que nuestra vida sea constantemente renovada a lo que Dios tiene para ti y para mí. Por último, pienso que hoy en día tenemos dos maneras de honrar ese lindo regalo que Dios nos dio. Creo que tenemos dos formas en las cuales tú y yo podemos honrar y amar la gracia de Dios que hemos recibido sin merecerla. La primera es tratando de vivir una vida recta, evitando lo malo y acercándonos a hacer cada vez más lo bueno. Y ojo, que yo no estoy diciéndote que tenemos que ser perfectos, porque la perfección dentro de nosotros no existe. La Biblia dice que somos perfeccionados en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar diario, pero que vamos a ser perfectos cuando nos encontremos cara a cara con Él. Cuando Jesús venga nuevamente, ahí vamos a ser perfectos. Antes no. Vamos a cometer errores. Y es ahí donde, como dice su palabra, podemos tener a Jesús como nuestro abogado que representa nuestra causa delante de Dios para que podamos obtener perdón de Él. La primera manera entonces de vivir y de amar su gracia es que no la tengamos en vano. Como dice el texto por ahí, ¿cierto? No tengamos su gracia en vano. Hagamos que valga la pena y que nuestra vida se vaya día a día amoldando a lo que Dios tiene para nosotros. Y segundo, una segunda manera en la cual tú y yo podemos amar la gracia de Dios en estos tiempos es compartirla con aquellos que la necesitan. Y la compartimos llevando esperanza a otros. La compartimos llevando el mensaje de Jesús a otros. Porque, ¿sabes? Han transcurrido más de 2000 años desde que el mensaje de Jesús comenzó a transmitirse en esta tierra. Y aún sigue vigente. El Señor aún sigue haciendo cosas entre nosotros. Dios aún sigue haciendo milagros. Dios aún sigue moviéndose entre nosotros. Dios aún sigue trayendo esperanza a nuestras vidas. Y eso es lo que tú y yo tenemos que transmitir, esperanza. No apuntar con el dedo, no mandar al infierno, no condenar, sino que mostrarles a aquellos que necesitan de Dios que hay esperanza para sus vidas. Pienso que en esta temporada en la cual Dios nos permite vivir hoy es solo una excusa para que podamos llevar su gracia a aquellos que la necesitan. Dios sigue vigente. Para Dios no se coarta con lo que estamos viviendo. Llevemos su gracia porque amamos su gracia. Hagamos vivo el mensaje de Jesús. Me gusta esto porque pienso que la mayor forma en la cual tú y yo podemos amar y honrar la gracia de Dios es cumpliendo con el legado que Él nos dejó. Ir por donde quiera que vayamos, anunciando el mensaje de Jesús. Anunciando su amor, su favor a quienes lo necesitan. Tu rol hoy es amar su gracia. Debemos volcar nuestro corazón a amar su gracia. Te invito a que allí donde estás cerremos nuestros ojitos y podamos tener un segundo para orar. Padre, gracias por esta instancia en la cual tú, Señor, hablas a nuestra vida. Señor, sorpréndenos una vez más. Señor, enséñanos a amar tu gracia. Enséñanos a vivir tu gracia, a disfrutarla, pero a compartirla. Señor, que tu mensaje hoy en nuestras vidas se haga vigente y se haga
real en otros. Úsanos y solamente queremos honrarte a ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte una vez más a nuestro podcast Recárgate, como cada día miércoles. Te invitamos a que si es de bendición para tu vida lo puedas compartir con alguien, le puedas dar like y puedas seguir teniendo y apartando estas instancias con nosotros para seguir aprendiendo más sobre lo que Dios tiene para nuestras vidas. Nos vemos la próxima semana. You unravel me with a melody. You surround